Era una fría mañana de invierno. La mansión de Jonathan Hayes, imponente y lujosa, parecía vacía, aunque estaba llena de los recuerdos de una familia que ahora enfrentaba su peor pesadilla. Jonathan, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, sintió por primera vez un miedo que no podía comprar ni dominar. Sus gemelos, Emma y Lucas, estaban enfermos, y los médicos decían que no había esperanza. Cada palabra que escuchaba sobre su diagnóstico le caía como un martillo. Rara, progresiva, casi imposible de curar. Mientras miraba a los niños jugando en la sala, Jonathan vio la inocencia en sus ojos, su risa que antes llenaba la casa, y sintió que se le rompía el corazón en 1000 pedazos. Su dinero, sus mansiones, sus coches de lujo, todo era inútil frente a la fragilidad de la vida. Pasó horas sentado frente a ellos, observando cada gesto, cada respiración. Emma tomaba la mano de su hermano y le decía cosas que solo un niño podría decir. Todo estará bien. Lucas, papá nos quiere mucho. Jonathan intentó sonreír, pero solo logró un suspiro lleno de angustia. La culpa lo devoraba. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había fallado como padre al no protegerlos de esta enfermedad invisible? Desesperado, Jonathan comenzó a buscar cualquier tratamiento, por más arriesgado o caro que fuera. Contrató a los mejores médicos del mundo, pagó por terapias experimentales, viajó de un país a otro buscando curas que nadie más podía ofrecer. Pero cada intento fracasaba. Cada diagnóstico confirmaba lo que más temía. La tristeza se convirtió en obsesión. Cada rincón de la mansión, antes lleno de risas y juegos, se volvió silencioso y frío. Los niños comenzaron a percibir la tensión. Sus juegos se volvieron más callados, más cautelosos, como si ellos también sintieran que algo en su padre estaba roto. Fue en medio de este silencio que Marta, la criada de toda la vida, empezó a notar cosas que nadie más veía. No era solo que cuidara de ellos. Había vivido sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros miedos. Marta veía señales sutiles, pequeños movimientos, gestos que indicaban que había algo que los médicos no habían considerado. Una mañana, mientras Jonathan revisaba los informes médicos una vez más, Marta se acercó con una mezcla de miedo y esperanza en sus ojos. «Señor Hayes, creo que hay algo que nadie ha visto aún», dijo con voz temblorosa, pero firme. «Si me permite, puedo explicárselo». Jonathan la miró incrédulo, con el corazón latiendo con fuerza. Después de meses gastando millones y confiando solo en expertos, ¿cómo podía una simple criada tener la respuesta que él había buscado desesperadamente? La historia de Jonathan y sus gemelos estaba a punto de dar un giro que ninguno de ellos podría haber imaginado. Lo que Marta había descubierto cambiaría todo, y la verdadera prueba de amor y paciencia estaba apenas comenzando. Jonathan Hayes era un hombre de éxito absoluto, empresario, multimillonario, dueño de imperios que parecían inalcanzables. Para el mundo, él era frío, calculador, un genio de los negocios. Pero detrás de esa máscara había un hombre que adoraba a sus hijos más que a nada en la vida. Emma y Lucas eran gemelos, inseparables, llenos de curiosidad y alegría. Desde que nacieron, Jonathan había prometido que nada ni nadie los dañaría. Su vida giraba en torno a ellos, y cada decisión que tomaba estaba basada en su bienestar. Todo cambió un invierno helado, cuando los médicos llegaron con noticias devastadoras. La enfermedad de los gemelos era rara, cruel, y según los expertos, casi imposible de tratar. Jonathan se sintió atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. La impotencia le pesaba en los hombros, y aunque su mente buscaba soluciones, su corazón sabía que no podía comprar el tiempo ni la salud. Claire, la esposa de Jonathan, también estaba destrozada. Intentaba mantenerse fuerte, pero su miedo se reflejaba en sus ojos y en cada palabra que decía. La pareja, antes unida en todo, comenzó a tensarse. Las discusiones sobre qué tratamiento seguir, qué médico consultar y cuánto gastar se volvieron frecuentes. La mansión, antes hogar cálido y lleno de risas, se transformó en un lugar de silencios incómodos y miradas tristes. Los niños también lo sentían. Emma preguntaba, «Papá, ¿por qué estás siempre triste?» Y Lucas, con voz temblorosa, le decía, «Papá, ¿me vas a dejar solo?» Jonathan intentaba consolar a sus hijos, pero sus palabras sonaban vacías incluso para él. No podía ocultar la verdad.
Estaba desesperado, y cada fracaso médico lo hundía más en la culpa y la desesperanza. En medio de esta tormenta emocional, Marta observaba. No era solo una empleada. Había estado con la familia desde el nacimiento de los gemelos. Sabía cuando un gesto significaba dolor, cuando una mirada era de miedo, y cuando un tic indicaba algo que ni los doctores habían notado. Ella veía lo que los expertos no podían. Y aunque Jonathan estaba cegado por su dinero, sus viajes y sus tratamientos, Marta sabía que la verdadera esperanza estaba en detalles que nadie más miraba, y que, si él escuchaba, podrían cambiarlo todo. Una noche, mientras Jonathan dormía junto a los gemelos para sentir que los protegía, Marta revisó los registros médicos y notas olvidadas. Allí, entre cifras y diagnósticos, algo llamó su atención. Un detalle que nadie había considerado y que podría ser la clave de una esperanza que parecía perdida. Pero aún no se lo diría. Sabía que la revelación tendría que esperar el momento exacto, porque Jonathan debía estar listo para escucharla, aceptar la verdad y enfrentar lo que nadie más había visto. Los días en la mansión de Jonathan Hayes se volvieron un ciclo interminable de ansiedad, miedo y desesperación. Cada amanecer traía consigo nuevas preocupaciones. Cada tos de Lucas, cada suspiro de Emma, hacía que Jonathan sintiera que el mundo se le caía encima. Gastaba millones en tratamientos que parecían no servir para nada. Cada visita a los médicos lo dejaba más agotado, más desesperanzado. Por las noches, la casa estaba en silencio, roto solo por los llantos de los niños o los susurros de Claire, su esposa, quien luchaba por mantener la calma. Intentaba sonreír frente a los gemelos, pero sus ojos no podían ocultar la angustia. Emma y Lucas lo percibían. Notaban que su padre estaba perdido, y eso los asustaba. Emma, con la inocencia de sus 5 años, preguntaba una y otra vez, «Papá, ¿me voy a poner mejor?» Cada palabra era una daga para Jonathan. Él no podía responder con certeza, y cada intento de consolarla solo aumentaba su culpa. Lucas, por su parte, abrazaba a su hermana y le decía, «No te preocupes, papá nos va a salvar». Jonathan lloraba en silencio mientras los miraba. Nunca había sentido tanta impotencia. Todo su dinero, sus contactos, su poder, todo parecía inútil frente a la fragilidad de sus hijos. Cada fallo médico le dolía más que cualquier pérdida que hubiera experimentado en los negocios. Claire comenzó a distanciarse emocionalmente. Sus discusiones sobre qué terapias probar y cuánto gastar en tratamientos experimentales se volvieron frecuentes y duras. La tensión en la mansión era palpable. Cada habitación parecía cargada de miedo, y los niños percibían ese ambiente cada vez más sofocante. Marta, que observaba todo desde la sombra, entendía lo que nadie más parecía notar. La desesperación de Jonathan, por más poderosa que fuera, estaba afectando a los niños más que la enfermedad misma. Ella vio los pequeños cambios en los gestos de Emma y Lucas, como evitaba mirar a su padre cuando parecía abatido, como se encogían ligeramente al escuchar el tono ansioso de Claire. Esa noche, Marta decidió que era hora de actuar. Mientras Jonathan revisaba una vez más informes médicos y facturas exorbitantes de tratamientos que no habían funcionado, ella tomó un asiento frente a él. Su mirada era seria, pero suave, y su voz reflejaba urgencia. «Señor Hayes, he estado observando a los niños durante meses. He notado cosas que los doctores nunca mencionaron, y hay algo que podría ayudarlos». Jonathan levantó la vista, con los ojos llenos de cansancio y desesperación. «Marta, he gastado millones en los mejores hospitales. He consultado a todos los especialistas. ¿Qué más podría haber que tú veas?» Ella suspiró, calmándose, porque sabía que necesitaba escucharla con claridad y sin interrupciones. «No se trata de más dinero, ni de médicos más caros», dijo Marta. «Se trata de observarlos de verdad, entenderlos más allá de los informes. Hay señales que indican que su enfermedad ha sido mal interpretada. Hay cosas que nadie ha visto, porque todos miran los síntomas y no a ellos, como personas, como niños que necesitan algo más que medicinas». Jonathan la miró, incrédulo, pero algo en la mirada de Marta lo hizo quedarse en silencio. Había algo en su voz que lo conmovía, algo que no podía ignorar. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza, mezclada con miedo y culpa. ¿Había pasado tanto tiempo gastando millones mientras lo más importante estaba justo frente a él? Esa noche,
Jonathan no pudo dormir. Recordaba cada lágrima, cada fallo médico, cada momento que había perdido con los gemelos porque estaba obsesionado con soluciones costosas. Marta, mientras tanto, revisaba silenciosamente los informes, comparando patrones, buscando lo que los médicos habían pasado por alto. Algo importante estaba allí, escondido en los detalles más pequeños, algo que nadie había visto. Marta sabía que si Jonathan estaba dispuesto a escuchar, podría cambiarlo todo. Pero también sabía que la verdad podría sorprenderlo, y que estaba a punto de enfrentar una lección que nunca olvidaría. Jonathan Hayes había pasado meses gastando millones, viajando por el mundo y confiando en los médicos más caros y reputados. Cada fracaso lo había dejado más desesperado, y la culpa se había convertido en su compañía constante. Pero esa noche, algo cambió para siempre. Marta se acercó a él con un viejo cuaderno lleno de notas, informes médicos y observaciones que había hecho en silencio durante semanas. Su expresión era seria, pero había un brillo de esperanza que Jonathan no había visto en mucho tiempo. «Señora Hayes», dijo con voz temblorosa, «esto no es lo que los médicos creen. Hay algo que nadie ha visto, algo que podría salvar a los niños». Jonathan la miró con incredulidad. La idea de que, después de todo lo que había hecho y gastado, la solución pudiera estar en manos de una simple criada, lo dejó sin palabras. «Marta, he confiado en los mejores especialistas del mundo. ¿Cómo podría tú tener la respuesta que todos ellos no vieron?», dijo, con un hilo de desesperación en la voz. Ella tomó un profundo respiro y abrió el cuaderno, mostrando páginas llenas de observaciones minuciosas. Señaló patrones en los gestos de los niños, en sus reacciones a ciertos estímulos, en pequeñas señales que los médicos habían ignorado. «Sus cuerpos no responden como dicen los diagnósticos», explicó Marta. «La enfermedad que les atribuyen es real, pero ha sido mal interpretada. Si aplicamos este enfoque, que combina tratamiento médico correcto con atención emocional constante, los niños pueden mejorar». Jonathan sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había hecho, cada lágrima, cada dólar gastado, cada viaje interminable, había sido basado en una información incorrecta. Su corazón se llenó de alivio y, al mismo tiempo, de culpa profunda. Había estado tan obsesionado con soluciones costosas que había olvidado lo más básico, observar y escuchar. «Y hay más», continuó Marta. «No solo su enfermedad ha sido mal interpretada. Su desesperación los está afectando más de lo que imagina. Emma y Lucas necesitan su amor, su atención, su tiempo, más que cualquier medicina». Jonathan cayó en silencio. Esa frase lo golpeó más que cualquier diagnóstico. Su desesperación, su obsesión con el dinero y los tratamientos, había afectado a sus hijos más de lo que podía entender. Todo su poder y fortuna no podían reemplazar la presencia y el amor que los niños necesitaban. Durante horas, Marta le explicó cada detalle, cómo pequeños cambios en su comportamiento podían influir en la recuperación, cómo sus miedos estaban reflejándose en los gemelos, y cómo un enfoque humano, lleno de atención y cariño, podía marcar la diferencia. Jonathan escuchaba, con lágrimas corriendo por su rostro, comprendiendo finalmente la lección que la vida y Marta le estaban enseñando. La revelación fue tan poderosa que lo hizo reevaluar toda su vida. No era suficiente comprar tratamientos caros ni impresionar al mundo con su riqueza. Lo que realmente importaba era estar presente, amar y cuidar a sus hijos de manera constante. Marta no solo le mostró un error médico, sino que le enseñó que el verdadero remedio no siempre está en la ciencia, sino en el corazón. Esa noche, Jonathan abrazó a Emma y Lucas con una intensidad que nunca antes había sentido. Cada lágrima que derramó fue una mezcla de culpa, alivio y amor profundo. La mansión, que había sido fría y silenciosa durante meses, parecía respirar de nuevo, iluminada por la esperanza y el vínculo restaurado entre padre e hijos. Jonathan sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Había aprendido una verdad que ningún doctor podía enseñarle. El poder del amor, la paciencia y la atención puede superar cualquier adversidad, incluso cuando parece imposible. Los días posteriores a la revelación de Marta estuvieron llenos de tensión, lágrimas y confrontaciones que nadie en la familia había anticipado. Jonathan, antes un hombre consumido por la desesperación y la obsesión con los tratamientos caros, se enfrentaba ahora a la dura verdad.
Su ausencia emocional había lastimado a los niños más de lo que cualquier enfermedad podría hacerlo. Claire, que había estado intentando mantener la calma durante meses, no pudo contener su dolor. Una tarde, mientras los niños jugaban en silencio en la sala, se sentó frente a Jonathan y lo miró a los ojos. «Jonathan», dijo con voz temblorosa, «no es solo la enfermedad. Has estado tan consumido por el miedo y el dinero que olvidaste que los niños necesitan tu amor. Ellos te necesitan a ti, no a los millones que gastaste». Jonathan sintió como cada palabra atravesaba su corazón. Durante semanas había pensado que estaba haciendo todo lo posible, que cada dólar gastado, cada viaje y cada tratamiento experimental era suficiente. Pero ahora comprendía la verdad. Había fallado en lo más importante, en estar realmente presente. Marta observaba en silencio, sabiendo que este era un momento que definiría el futuro de la familia. La criada que había estado al lado de los gemelos durante años y que había visto lo que nadie más vio, comprendía que Jonathan necesitaba enfrentar esta lección con honestidad y humildad. Los niños también comenzaron a expresar su dolor. Emma, con lágrimas en los ojos, se acercó a su padre y le dijo, «Papá, te necesitamos. No me importa que gastes dinero. Solo quiero que estés aquí conmigo y con Lucas». Lucas, tomando la mano de su hermana, agregó, «Sí, papá, te necesitamos de verdad». Esas palabras golpearon a Jonathan con fuerza. Por primera vez, vio que sus hijos habían estado sufriendo no solo por la enfermedad, sino también por su ausencia emocional. La culpa lo llenó, pero al mismo tiempo, algo dentro de él despertó. Un amor y una determinación renovada de nunca más fallarles. Con el apoyo de Marta, Jonathan y Claire comenzaron a reconstruir su familia. Ajustaron los tratamientos médicos, pero esta vez con un enfoque diferente, no solo en curar físicamente a los niños, sino en nutrirlos emocionalmente, con amor, atención y tiempo de calidad. Cada día que pasaba, los gemelos mostraban signos de recuperación, no solo en su salud física, sino en su alegría y confianza. Jonathan aprendió a ser paciente, a escuchar y a estar presente. Comprendió que su fortuna no podía reemplazar la dedicación y el cariño constante que los niños necesitaban. Claire, al ver la transformación de su esposo, recuperó la fe y la esperanza, y juntos comenzaron a sanar las heridas emocionales que meses de miedo y tensión habían causado. Marta, desde su lugar silencioso, sonreía con satisfacción. Había logrado algo que ningún médico había podido hacer: devolver la esperanza a una familia, enseñándoles que el amor y la atención eran más poderosos que cualquier riqueza o tratamiento caro. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora vibraba con risas, abrazos y momentos compartidos. Jonathan, Claire, Emma y Lucas empezaban a entender que la verdadera sanación no solo viene de la medicina, sino del corazón. Meses habían pasado desde que Marta reveló la verdad que nadie más había visto. La familia Ayes había vivido un viaje de miedo, culpa y, finalmente, aprendizaje y amor. Jonathan, Claire y los gemelos habían atravesado tormentas que parecían imposibles de superar, pero lo habían hecho juntos. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora rebosaba de risas y juegos. Emma y Lucas volvían a correr por los pasillos, abrazando a sus padres y riendo sin miedo, como si el mundo volviera a ser seguro y lleno de alegría. Cada momento compartido era un recordatorio de que la presencia y el amor verdadero no podían reemplazarse con dinero, ni con los tratamientos más costosos. Jonathan había cambiado profundamente. Ya no era solo un hombre obsesionado con el éxito y la fortuna. Ahora entendía que su mayor responsabilidad era estar presente para sus hijos, escucharlos, comprenderlos y acompañarlos en cada paso. Su relación con Claire también se fortaleció. Habían aprendido a confiar el uno en el otro de nuevo, a comunicarse con honestidad y a enfrentar los problemas juntos, sin dejar que el miedo los dominara. Marta continuaba a su lado, pero ahora con un respeto y cariño que nunca antes había recibido. Jonathan la veía no solo como su criada, sino como alguien que había salvado a su familia de una tragedia que ni los médicos habían podido evitar. Su paciencia, observación y amor silencioso habían sido el verdadero milagro. Los gemelos, sanos y felices, enseñaron a sus padres lecciones que ningún libro ni médico podría dar: la importancia de la presencia, del cuidado diario y de valorar cada instante. Cada abrazo, cada sonrisa,
Cada juego compartido se volvió un acto de sanación, un recordatorio de que el amor verdadero puede superar incluso las dificultades más oscuras. Jonathan, mientras abrazaba a Emma y Lucas, reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Había gastado millones, viajado por todo el mundo, consultado a los mejores expertos, y aún así, la solución había estado en los detalles que solo alguien que los amaba de verdad podía ver. El dinero podía comprar medicinas, pero no podía comprar atención, tiempo o cariño. Y fue entonces que Jonathan se dio cuenta de la lección más importante de su vida. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en los títulos de propiedad. Está en los momentos compartidos, en los abrazos sinceros y en el amor que damos y recibimos cada día. Esa era la fortuna que ningún diagnóstico podía arrebatar. Mientras veía a sus hijos dormir, Jonathan se preguntó, en voz baja, si tienes todo el dinero del mundo, pero no el amor de tu familia, ¿realmente tienes algo? Esa pregunta quedó flotando en la mansión, en el aire silencioso de la noche. Una pregunta que haría reflexionar a cualquiera que la escuchara. Porque, al final, lo que realmente importa no se mide en millones, sino en corazones unidos, en abrazos compartidos y en la capacidad de estar presentes cuando más se nos necesita. La historia de Jonathan, Emma, Lucas y Marta se convirtió en un testimonio de amor, paciencia y humanidad. Un recordatorio de que, incluso en medio de la desesperación más profunda, el corazón puede encontrar la manera de salvar lo que realmente importa.